dificultades. Hoy en día la violencia política contra las mujeres en razón de género continúa siendo uno de los principales obstáculos para el ejercicio de sus derechos políticos. El aumento de su participación y representación política ha estado acompañada por un incremento de la violencia en su contra, además de que la misma se ha hecho visible, no obstante que hombres y mujeres en México, de manera directa o indirecta, han impulsado la aplicación de acciones afirmativas para erradicar este problema. En esta videoconferencia vamos a educarnos con una extraordinaria mujer con amplia experiencia y gran referente del tema. Me voy a permitir leer un breve resumen de su admirable currículum. Ella es doctora en Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. También cuenta con una maestría en Ciencia Política por la Universidad de Szczecin en Polonia. Dentro de su experiencia laboral, ella es profesora asociada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Fue también asesora de la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También ha participado en el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dentro de sus reconocimientos, pues bueno, ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Dentro de sus publicaciones, ella ha publicado más de 9 libros, por ejemplo, Con las cuotas no basta, De las cuotas de género y otras acciones afirmativas, Cuadernos de divulgación de justicia electoral. También ha escrito 23 capítulos de libros, ha participado también en 14 artículos en revistas académicas de México, Brasil y Colombia, sobre la representación política de las mujeres, libertad de expresión, sistemas electorales y derecho electoral. Dentro de sus últimas publicaciones están Ellas tienen los escaños, ellos el poder, representación legislativa de las mujeres en el estado de Morelos, en la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. También ha escrito sobre violencia política en razón de género y nulidad de las elecciones locales en México. También entre cuotas y violencia de género. Asimismo, hacia una democracia paritaria en América Latina y estrategias fallidas y esperanzas vacías. Ella también es miembro del Consejo Asesor y del equipo de investigación del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ella es miembro de la Organización de los Estados Americanos y es integrante del Comité Asesor Externo del Centro de Estudios Comparados de la Universidad Nacional del Rosario en Argentina y del Consejo Asesor del Proyecto de Reformas Políticas en América Latina. También es partícipe de la red de politólogas, #NoSinMujeres, ha sido secretaria de Vinculación y Comunicación de la Junta Directiva del SOME y es miembro de diversas asociaciones políticas. Sin mayores preámbulos, le cedo el uso de la palabra a la doctora Carolina Gilas. Gracias. Muchísimas gracias. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Es para mí un enorme placer, un honor poder estar aquí con ustedes esta mañana. Quisiera agradecer enormemente a la maestra Frida Hernández, al licenciado Álvaro Hernández, quienes están aquí compartiendo conmigo este espacio. Muchas gracias por la invitación, por este espacio. Muchas gracias a la doctora Abril Moreno y al profesor José Juan Ayala, quienes también han contribuido y me han apoyado en la organización de este espacio, y pues por supuesto a las dos instituciones convocantes, a la Universidad Autónoma de Guerrero y al Instituto Nacional Electoral. Es un placer, es un honor poder compartir con todos ustedes este espacio, y también creo que es fundamental que estemos aquí para hablar de uno de los temas, problemas más relevantes en la actualidad, hablar de un fenómeno que es un fenómeno lamentablemente todavía muy fuerte, muy presente, y que implica un enorme obstáculo al ejercicio de los derechos políticos por parte de las mujeres en nuestro país, no solo en nuestro país, por supuesto, y es por demás relevante que estemos hablando sobre la violencia política contra las mujeres en razón de género, especialmente en este contexto en el que nos encontramos, que es un contexto de un proceso electoral. Estamos ya inmersos en el proceso electoral más grande de nuestro país, que va a culminar con la jornada electoral el próximo 4 de junio, y pues
lamentablemente, lo que estamos y vamos a estar observando durante este proceso seguramente serán todavía los lamentables casos de violencia contra las mujeres que tenemos, creo, la responsabilidad, la obligación de estar identificando, de estar denunciando y de estar exigiendo que ya no más, que ese no puede ser el costo que tienen que estar pagando las mujeres que se involucran en la vida pública de su país, que están ejerciendo la ciudadanía y que quieren contribuir a la definición del rumbo de nuestra nación en la toma de decisiones públicas desde sus diferentes espacios. Entonces, creo que es fundamental que estemos dedicando tiempo y esfuerzo a observar, a visibilizar, a investigar este tema y pues yo quisiera tomar esta oportunidad para hablar con ustedes de ello y para compartir con ustedes, y para eso ya estoy aquí abriendo una presentación, hallazgos de una investigación que hemos estado trabajando en los últimos meses con mi admirada y adorada colega y amiga, la doctora Freidenberg, doctora Flavia Freidenberg también de la Universidad Nacional Autónoma de México, y se trata de una investigación en la que analizamos el más reciente proceso de armonización legislativa en las entidades federativas en relación con la violencia política, aunque la legislación que las entidades debieran adoptar para atender los casos de violencia política en razón de género. Nosotras hemos decidido trabajar este tema en particular pues inspiradas en los procesos ocurridos a lo largo de 2020, cuando después de muy largos años de intentos e insistencias por parte de las mujeres legisladoras, por fin el Congreso de la Unión, el 30 de abril de 2020, legisló, modificó 7 legislaciones, de lo que en un momento vamos a hablar a mayor detalle, para reconocer la violencia política contra las mujeres por razón de género y para establecer mecanismos institucionales idóneos para que las autoridades puedan responder, para que las mujeres puedan denunciar estos hechos y para que las autoridades puedan identificarlas, investigarlas y sancionar a quienes resulten responsables por su comisión, por supuesto, y también que logren reparar los daños que se han ejercido en contra de las mujeres. Entonces, a partir de este proceso y de los subsecuentes cambios legislativos en prácticamente todo el país, queríamos analizar cuáles en concreto fueron, cómo han respondido las entidades federativas a esa nueva obligación de legislar en la materia de violencia política contra las mujeres, si lo han hecho adoptando legislaciones fuertes, legislaciones suficientes en términos de la generación de herramientas específicas, concretas, que les dieran herramientas adecuadas a las autoridades electorales. Entonces, esa es la investigación que quisiera yo hoy compartir con ustedes en nombre de las dos, en nombre de Flavia Freudenberg y el mío propio. A ver, la violencia política contra las mujeres en razón de género no es un fenómeno nuevo, no es un fenómeno nuevo ni en México ni en general en el mundo, aunque, lo platicaremos adelante, ha sido mucho más visible en los últimos años. Cuando queremos hablar de un fenómeno de esa naturaleza, pues lo primero que nos tenemos que preguntar, por supuesto, es a qué nos referimos, a qué exactamente de qué estamos hablando, en concreto cuando hablamos de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y aquí tanto la literatura académica como los esfuerzos de las organizaciones internacionales, de las organizaciones de sociedad civil y de las legislaciones de algunos estados nos evidencian varios esfuerzos por conceptualizar este fenómeno. Y fundamentalmente cuando hablamos de ello, cuando nos referimos a este fenómeno, hablamos de los comportamientos que se dirigen hacia las mujeres, que van en contra de las mujeres y que tienen como objetivo que éstas se retiren de la vida pública, que renuncien a sus candidaturas, que renuncien a los cargos partidistas, que dejen de participar en la política. O sea, se tratan de diferentes acciones u omisiones que se pueden ejercer en contra de las mujeres para que
se vea disminuida su capacidad o su posibilidad de participar en la vida pública. Cuando pensamos en ese tipo de definición, estamos pensando en actos muy concretos a través de los cuales las mujeres llegan a ser amenazadas, amedrentadas, donde llegan a ser acosadas, atacadas, agredidas, desde los espacios simbólicos, verbales, pero también donde con frecuencia hay daño físico, sexual, psicológico en las mujeres, donde se dan agresiones sexuales, agresiones físicas. Por lo que es muy importante entender que la violencia no es solo esa parte visible, como también iremos discutiendo y analizando, pero también la literatura en la actualidad y los instrumentos que reconocen la existencia de la violencia también ya entienden que debemos incluir en esa definición fenómenos mucho más amplios que tienen que ver con la distribución sexuada del poder en la sociedad, es decir, una distribución del poder que afecta o que coloca a las mujeres en una posición de subordinación frente a sus contrapartes masculinas, y se trata también de la utilización que puede ser consciente o inconsciente, que puede ser predeterminada o no, de diferentes medios que tienen a su disposición las personas con tal de preservar esa distribución desigual del poder. Entonces aquí estaríamos incluyendo también muchos otros mecanismos, ¿no? Muchas otras acciones u omisiones que se pueden dar en el ámbito público, que se pueden dar al interior de los partidos políticos, que también pues preservan esas desigualdades o esa distribución sexual del poder. Y aquí podríamos pensar en gran parte de violencia simbólica que ocurre o las dificultades que tienen las mujeres para acceder a ciertos recursos, por ejemplo, los que son necesarios para poder desarrollar las campañas, para poder competir por un cargo público. Ese fenómeno de violencia política contra las mujeres lo tenemos que entender, por supuesto, también dentro de un contexto mucho más amplio de desigualdad estructural que existe en América Latina y podemos decir en gran parte del mundo, donde en las sociedades contemporáneas existen muchas prácticas sociales, diferentes sistemas de creencia, valores y prejuicios que generan una exclusión sistemática de las mujeres del poder y también de otros espacios de la vida social. Que tenemos que recordar que la violencia que observamos en el ámbito de la política está también vinculada y está relacionada con lo que ocurre en otros ámbitos de la vida de la sociedad. Es decir, las mujeres, lamentablemente, y todavía no podemos gozar de plena igualdad en la mayoría de las sociedades del mundo respecto al ejercicio también de otros derechos, de los derechos sociales, de los derechos económicos, de los derechos de salud. Hay todo un fenómeno de violencia estructural que es muchísimo más amplio, que sostiene y retroalimenta lo que ocurre en el ámbito de la política y que genera la violencia política contra las mujeres. Insisto que dentro de las prácticas que podemos encontrar y que ocurren, otra vez, no solo en la política, pero también en otros ámbitos, hay prácticas violentas por razón de género que pueden ser físicas, económicas, institucionales, psicológicas, que tienen que ver con la desigualdad salarial, que pueden tener que ver con el acoso callejero, con el acoso sexual o con discriminación en el ámbito laboral hacia las mujeres, hacia las reglas o patrones que se dan también al interior de muchas de las instituciones educativas, también instituciones públicas, las cuales colocan a las mujeres en una situación de desventaja, que las tratan de manera diferente frente a sus contrapartes masculinas, y que todo ese tipo de conductas tiene un efecto pues negativo, afecta la autoestima de las mujeres, afecta su capacidad de participar, de ejercer diferentes
en ejercer sus planes de vida, realizar sus intereses en diferentes ámbitos, desde lo educativo, por lo laboral, hasta, por supuesto, lo político, y generan y refuerzan esas estructuras de exclusión. Dentro de los partidos políticos y dentro de la actividad política que realizan las mujeres, podemos encontrar con mucha frecuencia distintos tipos de resistencias y de simulación. Por ejemplo, la ruta mexicana de adopción de las cuotas de género y que finalmente nos llevó a la adopción del principio de paridad, ya reconocido constitucionalmente desde 2014 y fortalecido con la paridad en todo en 2019, es justo la ruta que se tejió, que se forjó a partir de las resistencias y simulaciones de los partidos políticos. Recuerden ustedes, los inicios de las cuotas en México no eran mecanismos muy robustos, y que justo a raíz de los intentos de evadirlos, de incumplir con ellos, fueron perfeccionándose a través de los cambios legislativos y a través de la actuación de las autoridades electorales, donde en lugar de postular a las mujeres como candidatas propietarias, los partidos, por ejemplo, empezaban postulándolas como suplentes, ¿no? Diciendo que pues, finalmente cada candidatura pues, es igual, ¿no? Claro que no es igual. La suplente no tiene las mismas posibilidades de ejercer el cargo que la candidatura propietaria, ¿no? Y con ese tipo de simulaciones, de no postularlas en los lugares competitivos, nos han llevado a contar con un marco legal como el que tenemos en la actualidad. Es frecuente también obstaculizar el ejercicio político por parte de las mujeres a través de limitación de los recursos que ellas tienen a su disposición. Eso está muy documentado, muy fuertemente documentado por la literatura mexicana, pero no solo mexicana, eso también ocurre en otros lados del mundo, donde a las mujeres se les den menos, les otorgan menos recursos para financiar las campañas, por ejemplo, y no solamente recursos financieros, pero también menores espacios en radio y televisión, menor participación o utilización de la propaganda, o incluso de la fuerza del trabajo que el mismo partido realiza y con el apoyo a las personas que ocupan sus candidaturas. También podemos observar con frecuencia, insisto, no solo en caso mexicano, los criterios no meritocráticos que definen, a través de las cuales se pretende definir las candidaturas, que también pretenden eliminar de la competencia o no otorgar los espacios y no reconocer la labor de las mujeres que se desempeñan en la política. Los datos evidencian que las mujeres militan en amplios números, a la par o incluso en ciertos contextos en mayor medida que los varones, que son quienes sostienen las actividades cotidianas de los partidos políticos en términos de la organización, del activismo electoral, de todo ese movimiento y activación de las estructuras de bases, pero lo que también observamos es que es mucho más difícil para las mujeres llegar a ocupar cargos de dirección al interior de los partidos políticos y también ser pues, recompensadas por esa labor y por esos esfuerzos que realizan a favor de sus institutos políticos con las candidaturas, ¿no? Ahí es donde hay una muy fuerte tendencia a buscar a buscar otras opciones y a buscar o basar decisiones en los criterios no meritocráticos. Y también muy común ocurre en los discursos políticos, pero también ocurre con frecuencia en otros espacios y en particular en los medios de comunicación, que es la minimización, descalificación de las opiniones de las mujeres, de sus aportes, de sus iniciativas, de sus propuestas, que son tratadas como menos relevantes o como poco viables, poco interesantes, y son muy comunes esos contrastes que cuando las mismas propuestas se realizan por parte de los varones, llegan a ser pues apoyadas y recibidas con muy diferente valoración, ¿no? Es justo
Las caricaturas también reflejan esos obstáculos culturales, actitudinales y los estereotipos que están tan presentes en la vida pues pública de nuestros países, donde muchas decisiones que se toman sobre las mujeres o que afectan a las mujeres se pretenden hacer, se pretenden tomar y discutir sin nuestra participación, sin nuestra presencia en las mesas en las que se decide, donde se refuerza esas ideas que los espacios públicos son destinados para los varones, mientras que los espacios privados deben seguir siendo destinados a la actividad de las mujeres. Incluso en la actualidad, en el contexto de la pandemia, en una crisis sanitaria, pero también económica, laboral, educativa, crisis de seguridad que ha originado el brote pandémico por SARS-CoV-2, también hay muchas denuncias sobre la ausencia de las mujeres en las mesas de decisión, en las mesas de análisis de las medidas que se tienen que adoptar y que además en un contexto donde todas esas crisis relacionadas con la pandemia afectan a las mujeres en una medida mucho más fuerte que a los varones, ¿no? Especialmente respecto de las cuestiones de seguridad, de la crisis económica y laboral. Eso también los datos de otras crisis económicas previas a lo que apuntan es que las mujeres son más susceptibles a perder sus trabajos, son más susceptibles a ver disminuido su salario y que les cuesta mucho más esfuerzo y tiempo poder recuperar los niveles de ingresos o oportunidades laborales previas, ¿no? Si pensamos cuando hablamos de la violencia política contra las mujeres, también tenemos que reconocer que esa violencia es muy presente, es omnipresente en nuestras sociedades, pero que una buena parte de ella con frecuencia es invisible para nuestros ojos. ¿Por qué es invisible? Porque ponemos una atención pues mucho más patente, mucho más fuerte a los casos de asesinatos, agresiones físicas, agresiones sexuales, violencia, abuso, amenaza, que se ejercen en contra de las mujeres y frente a las cuales pues, todas las personas o la mayoría de las personas tienen la sensibilidad de identificar ese tipo de hechos como hechos violentos, pero también hay toda una parte pues, que llega a ser invisible porque es fuertemente normalizada, porque nos hemos acostumbrado a tratarnos de esa manera o a que mujeres reciban ese tipo de trato y muchos actos que tienen que ver con ignorar, con humillar, con despreciar, menospreciar, culpabilizar a las mujeres, con diferentes mecanismos de control, con la publicidad sexista, con el uso del lenguaje sexista, con toda una serie de micromachismos, están tan presentes en nuestra cultura que con frecuencia no los identificamos y menos no los identificamos como actos de violencia, como expresiones de violencia estructural que existe en las sociedades. Y lo que es muy importante es que justo en estos contextos pues de cambio, de reconocimiento del fenómeno de violencia política, estemos pues mucho más conscientes de toda esa multiplicidad de caras, de modalidades y de tipologías que puede adoptar violencia política contra las mujeres para poder pues identificarlos, visibilizarlos y pues rechazarlos todos, por supuesto. Otro aspecto que también es muy importante es que tenemos en cuenta que no toda la violencia justo tiene que ser física y también hay violencia no física, incluso violencia simbólica que puede ejercerse en contra de las mujeres y también que la violencia pueda afectar a una persona en específico, en una persona en particular, pero que también podemos hablar de violencia colectiva, es decir, de violencia dirigida en contra de todas las mujeres en su conjunto, que serían pues muchos de los contenidos simbólicos, verbales, que, por ejemplo, niegan la capacidad de las mujeres de ejercer el poder, de participar en la política, que les niegan la legitimidad de alzar la voz, de articular demandas
o articular sus intereses a través de las instituciones de participación política. Todo ello y pues la cada vez mayor visibilidad del problema, del fenómeno de violencia política en razón de género, que como bien señalaba al inicio el licenciado Hernández, ha sido una de las consecuencias no deseadas, una de las reacciones que se han estado dando al incremento de la presencia de las mujeres en el espacio público, una cada vez mayor representación política de las mujeres en los órganos legislativos, también en los órganos municipales, ha estado o ha empezado a ser mucho más visible ese fenómeno, porque pues, uno, hay más mujeres expuestas a la violencia, pero también porque ya las mujeres son cada vez más conscientes y capaces de identificar cuando están enfrentándose a las violencias y a pesar de muchos retos en ese sentido, cada vez más dispuestas a denunciar esos hechos de violencia y reciben ahora sí un apoyo importante desde las instituciones y desde el debate público para tratar de erradicar este fenómeno. Después de largos años, de casi 10 años de los intentos de legislar justo sobre ese fenómeno para reconocer desde un marco legal el fenómeno de violencia y para establecer mecanismos adecuados para que esta sea atendida de manera adecuada por las autoridades electorales y otras. Por fin, en 2020, como les comentaba, hemos logrado una serie de reformas que son reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a la Ley General de Instituciones, Procedimientos Electorales, Ley de Sistema de Medios de Impugnación, Ley de Partidos Políticos, la Ley de Delitos, así como las leyes de Fiscalía General, de Poder Judicial y la Ley de Responsabilidades Administrativas, todas esas leyes generales o federales, han pues reconocido ese fenómeno, ¿no? Y a los catálogos de violencia ya reconocidas antes por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se incluyó también el fenómeno de violencia política las mismas reformas pues, que reconocieron y establecieron mecanismos para atender estos casos también obligaron a las entidades federativas a armonizar sus legislaciones, es decir, a modificar la legislación necesaria y a incluir en ella el reconocimiento y también pues, los mecanismos institucionales que permitieran atender los casos de violencia. Eso es lo que en particular hemos estado investigando con la doctora Friedenberg para tratar de identificar qué es lo que han hecho las entidades, cómo han legislado, si han legislado normas fuertes, normas capaces de responder a las denuncias presentadas por parte de las mujeres. Y ahí lo que hemos decidido hacer es, por supuesto, partir del marco federal y del marco de la ley modelo, de la ley interamericana sobre la violencia política contra las mujeres para tratar de identificar cuáles tendrían que ser las características de una legislación con dientes, de una legislación fuerte. Y lo primero, y de los elementos más importantes tiene que ver con la articulación del propio concepto de violencia política en razón de género. Como ya vimos desde las aportaciones teóricas y de los organismos internacionales, una definición amplia es fundamental para poder reconocer la existencia de violencia en sus diferentes modalidades y tipos. Es decir, para que no nos cerremos o no nos limitemos a lo que podría ser considerado delitos que tienen que ver con las agresiones físicas o con las agresiones sexuales, pero también nos permiten incorporar otro tipo de actitudes, omisiones o actos que contribuyen a la preservación de la distribución sexuada del poder en nuestro país. Es decir, se trata de todo tipo de actos, pero también de omisiones, de tolerancia, que tiene como objeto, como resultado, limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de las mujeres, ¿no? Entonces, es importante aquí también que toda esa violencia puede basarse en el género de manera directa, pero también puede tener efectos o puede tener
impactos diferenciados o desproporcionados a las mujeres frente a los varones, ¿no? Y también un reconocimiento de la pues, pluralidad de los actores que pueden ser quienes sean responsables de la comisión de los actos de violencia. La ley general, que sigue en ese sentido muy de cerca a la ley modelo, contiene un listado muy amplio de los actos y omisiones que pueden constituir violencia política en razón de género. De manera muy importante, ese listado no es, por supuesto, limitativo, es decir, no son solamente esas conductas, sino también cualquier otra que tenga mismo resultado, mismo objetivo en términos de menoscabar, limitar o negarle derechos políticos a cualquiera de las mujeres o a las mujeres. La legislación general articuló también un esquema importante de colaboración entre instituciones, que también es fundamental para que haya esa capacidad de una respuesta integral en términos de la protección de las mujeres, en términos de la sanción de los perpetradores, pero también de la articulación de mecanismos de reparación hacia las víctimas de la violencia política en razón de género. Entonces, lo que hemos hecho básicamente es tomar como base, como modelo, el contenido de la Ley Modelo Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política, y con base en ella hemos establecido 5 parámetros a tomar en cuenta para poder analizar los marcos legales estatales que tienen que ver justo con la conceptualización de qué tan amplio es el concepto de violencia política que se incorpora en los marcos legales, si existen mecanismos y también obligaciones específicas para las autoridades que conforman los sistemas estatales de atención a la violencia, cuál es el nivel y qué tipo de medios de protección se establecen para las víctimas de violencia política en razón de género, si las hay para empezar y si son mecanismos específicos, pensados, diseñados para violencia política que tiene ciertas particularidades frente a otros tipos de violencia, como podría ser la familiar, por ejemplo. El establecimiento de las sanciones que, pues, de la misma manera también tendrían que responder a ciertas particularidades del ámbito político electoral y si existen y cuáles son los mecanismos de reparación de daño realizado a las víctimas, también en el entendido de lo que se hacía en el antaño de pues quitar a la mujer del ámbito en que la violentan, pues no es una manera adecuada de responder ante casos de violencia, sino que por el contrario, las autoridades deben tener la obligación y deben buscar mecanismos efectivos para restaurar los derechos afectados de las mujeres. Es decir, por ejemplo, si los hechos de violencia pretenden impedir que una mujer ejerza el cargo, lo que se debe hacer como establecimiento de mecanismos de reparación es garantizar que ella pueda, que esté en condiciones de ejercer ese cargo de manera segura y sin seguir siendo objeto de violencia. En primer lugar, lo que hemos encontrado es que ahora sí, a finales del año pasado, la mayoría de las entidades han modificado algunas de las normas. Aquí básicamente hay 3 opciones de documentos que pudieran ser reformados, que son las leyes para una vida libre de violencia, legislaciones electorales y las legislaciones penales. Hemos observado que 23 entidades han modificado sus leyes para una vida libre de violencia y 21 lo han hecho con la legislación electoral. 14 estados han modificado ambos documentos, ambas legislaciones, y otros 15 estados han reconocido violencia política de género como un delito electoral en sus códigos penales. También lo que hemos podido observar es que la mayoría de las entidades, 27, han adoptado una conceptualización amplia de violencia política de género que, como insisto, abarca todo tipo de acciones y omisiones que tienen que ver con la preservación
de un sistema generalizado sexuado de distribución de poder. Sin embargo, también hemos encontrado que 4 entidades han adoptado por una conceptualización restringida, con ellos el estado de Guerrero. También hemos podido observar que en términos de la coordinación institucional, solamente 16 entidades incorporan en los sistemas estatales de atención a la violencia a las autoridades electorales, es decir, 10 no prevén eso, y con ello pues afectan la capacidad de coordinación y de una respuesta fuerte por parte de las autoridades electorales y demás autoridades estatales. 22 entidades incluyen mecanismos específicos de protección que tienen que ver con la violencia política. 19 entidades determinan sanciones fuertes que incluyen la inelegibilidad de las personas que hayan cometido actos de violencia política. Y aquí destaca también el caso de Puebla, donde esa inelegibilidad aplica no solamente en caso de comisión de violencia política de razón de género, pero también por violencia familiar y por el incumplimiento con la obligación alimentaria. Y finalmente, 21 estados incluyen medidas de reparación a las víctimas. Desde o a partir de la aplicación global del índice de exigencia normativa, como lo hemos llamado, podemos observar que 2 entidades tienen alto nivel de exigencia normativa, 7 están en el nivel medio y 13 entidades están en el nivel bajo de la exigencia, como lo pueden observar también en esta tabla ya desglosada por la entidad federativa, y donde vemos los altos, los medios y los bajos. ¿Qué nos ilustra eso? Aquí uno de los hallazgos que nos parece muy interesante, muy importante, pero que nos genera más preguntas todavía para trabajos futuros, es que el nivel de exigencia normativa que ha resultado de las modificaciones legales no tiene que ver o no fue afectado por la integración paritaria de los congresos estatales. Es decir, hemos encontrado que las entidades federativas que no tienen congresos paritarios han llegado a adoptar leyes de alta exigencia normativa, pero también lo han hecho y en prácticamente misma medida congresos que no son paritarios, ¿no? Entonces aquí el hecho de que las mujeres sean la mayoría, incluso como en algunos casos, o que sean ocupen pues más de 45% de escaños en un congreso, eso no garantiza o no implica que van a poder o van a querer. Insisto, ahí hay muchas preguntas que están detrás todavía pendientes de responder. Adoptar legislaciones exigentes o fuertes en términos de violencia política en razón de género, y tampoco hemos encontrado una relación similar en términos de qué tan rápido las entidades federativas han llegado a responder y han llegado a adoptar las reformas en la materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Entonces, es ahí una de los hallazgos que, insisto, plantea muchas investigaciones futuras, que plantea una agenda pendiente de investigación, tiene que ver con por qué, ¿no? Por qué el hecho de contar con un Congreso paritario no se refleja, no implica un compromiso, una adopción de una legislación fuerte, robusta en la materia de violencia política. Y por otro lado, también plantea la necesidad de una reflexión sobre los procesos de armonización legislativa, porque resulta que a pesar de la ley general adoptada, y a pesar de que la ley general es una ley muy robusta, es una ley de alto nivel de exigencia que se apega a los estándares internacionales y a las recomendaciones internacionales, las entidades federativas, al pasar por procesos de armonización, pues mantienen cierto margen de maniobra que es suficientemente amplio
como para pues, debilitar las legislaciones estatales, ¿no? Como para alejarse de manera significativa de los estándares adoptados por la ley general y, insisto, señalados por la normativa internacional, ¿no? Y esas posibilidades de simular o de rechazar ciertas medidas o de ralentizar los procesos de armonización legislativa por parte de los partidos, de las élites partidistas en los congresos estatales, también son una señal pues, muy preocupante de la persistencia de las resistencias, de la poca importancia que muchos partidos y que lamentablemente muchos liderazgos legislativos todavía le dan al fenómeno de violencia política contra las mujeres. Entonces, esos son los hallazgos que hemos podido lograr en este trabajo y que quise compartir con ustedes, que me parece son una reflexión muy importante que también nos permitirá entender lo que ocurrirá o lo que está ocurriendo dentro de los procesos electorales en las entidades federativas que estamos ahora presenciando y que también seguramente nos permitirá entender o contribuir a entender mejor por qué en ciertas entidades hay más denuncias, por qué en ciertas entidades federativas vamos a poder observar una mayor respuesta, mayores sanciones o la existencia de sanciones en contra de las personas responsables por violencia política contra las mujeres y en otras no necesariamente vamos a poder observar mismas reacciones por parte tanto de las mujeres como de las autoridades. Entonces, esa sería esa primera intervención de mi parte. Pues muchísimas gracias por su paciencia. Y por supuesto estoy abierta y me encantaría recibir las preguntas de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Tenemos, bueno, una participación de una compañera que se llama Mauri Noemí. En realidad no es una pregunta, solamente es un comentario diciendo que lamentablemente la violencia contra las mujeres en el ámbito político y los laborales no son tomados en serio, son tomados a la ligera. Y hay otra participación de la compañera Nicole Cruz, referente a si se saben sobre casos en los que los medios de comunicación ejercieron violencia política contra las mujeres a través de enfocar sus notas en cuestiones personales y no políticas. Entiendo que la conferencia trató sobre todo de la legislación, de los avances y retrocesos, y podríamos esta pregunta, si se sabe o no se sabe, más bien traducirla a de si las leyes contemplan cómo terceros, no necesariamente partidos políticos, ejercen violencia cuando se trata de mujeres candidatas. Muchísimas gracias, muchas gracias a Noemí y a Nicole por escucharnos y por sus comentarios y preguntas. A ver, coincido plenamente, sí es lamentable que todavía no hay ese compromiso pleno, ¿no? Por parte de ciertos sectores de los partidos, de los órganos legislativos que no se toman suficientemente en serio la violencia que vivimos las mujeres y que no adoptan mecanismos necesarios para erradicarla, ¿no? Y estaría completamente de acuerdo, no solamente en el ámbito político, aunque hoy es lo que nos convoca aquí para discutir, pero también en otros ámbitos, porque ahí también, además de lo laboral, habría que hablar del acoso callejero, habría que hablar de violencia en las universidades, que la hay en relaciones que se están dando entre profesorado, pero también entre alumnado, entre profesorado y alumnado, pero también incluso en los currículas, en qué es lo que se enseña, qué se enseña y cómo se investiga, ¿no? También hay patrones de violencia y de exclusión de las aportaciones realizadas por parte de las mujeres muy fuertes y que también requieren una atención integral, ¿no? Entonces, yo creo que ante eso tenemos que exigir y visibilizar, ¿no? Que hay esos problemas y que esos problemas requieren de atención por parte de las autoridades y también por supuesto, de la sociedad. Y en cuanto a la violencia política contra las mujeres que ejercen los medios, sí hay casos. La primera parte de la pregunta sí hay. En este momento le debo las claves, pero sí hay varias sentencias emitidas por la Sala Regional Especializada, que es una sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que está dedicada a
análisis y eventual sanción de todo tipo de irregularidades que están vinculadas con todo tipo de propaganda política y electoral. Entonces sí ya hay casos de periodistas, de los medios que han sido sancionados por contenidos violentos, que en efecto con frecuencia o se centran se centran en los aspectos privados de la vida de las mujeres, que publican información que no tendrá por qué ser pública, porque es información privada o íntima de las mujeres. También en ese caso hay sentencias en contra de los partidos por contenidos sexistas en sus propagandas o con propaganda electoral que reproduce los estereotipos de género, ¿no? Entonces, hay casos, hay sanciones que también son de diferente tipo, y me parece muy importante, muy interesante apuntar a que justo la sala especializada ha sido también pionera en términos de la adopción de medidas de no repetición, es decir, de qué hacer ya no solo para reparar el daño, pero evitar que el daño vuelva a ocurrir en futuro a la misma o a otras mujeres que participen en la política. Y ahí recuerdo varios casos donde, por ejemplo, además de la sanción de retractarse y de ofrecer una disculpa pública, el periodista responsable tenía que, por ejemplo, tomar cursos de sensibilización para poder pues, comprender mejor cuál es el fenómeno y por qué pues, los contenidos publicados no son adecuados, no son idóneos, y por qué consisten violencia política contra las mujeres. Entonces sí hay, retomando la pregunta ampliada por la profesora Frida, sí la legislación actual a nivel federal y insisto, en las entidades podemos encontrar esos marcos diferenciados, pero sí da para sancionar ese tipo de conductas y también para reconocer que cualquier persona puede ser responsable por violencia. O sea, no solo candidatos o no solo partidos, pero también pues, cualquier otra persona que se involucre en los procesos políticos, en ese sentido también los medios de comunicación, también funcionarios de Estado, que no tienen que ser porque funcionarios electorales, pero también funcionarios o servidores públicos también pueden ser responsables por violencia, y hay mecanismos previstos para que este tipo de casos se denuncien, después que se investiguen por parte de las autoridades, que finalmente de encontrarse que se trata de violencia política, también para que sean sancionados, ¿no? Entonces, por suerte ya estamos contando con un marco pues, suficientemente robusto para también tratar de atacar esa parte de violencia verbal, de violencia simbólica, que es muy frecuente y que pues, refuerza los estereotipos y refuerza la violencia que después pues, transita también a otros ámbitos, ¿no? O a otras modalidades. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. A mí me surge después de ver la resistencia de los partidos respecto a las cuotas y respecto a ciertos candados que se han ido puesto, cómo existe una dialéctica entre justamente las nuevas normas, las nuevas sanciones, y cómo algunos, si no es que todos los partidos, las élites de los partidos, intentan saltarse estas nuevas leyes que van surgiendo. Por ejemplo, cuando se empezaran con el 30% de las candidaturas que tenían que ser mujeres, en un principio hacían que una candidata mujer se registrara, su suplente fuera hombre, y después hacían renunciar a la mujer para que el hombre al final asumiera, y se tuvo que poner un candado para que suplente y titular fueran mujer, ¿no? Y lo que he observado que sucede todavía es que en aquellos distritos en donde los partidos piensan que van a perder, es donde ponen a las mujeres un poco para cumplir estas cuotas. ¿En qué sentido se puede ir avanzando para ir quitando estas pequeñas modificaciones que han hecho los partidos con tal de irse saltando todas estas normas? ¿Y cuáles serían, aparte de esta que yo he mencionado, cuáles serían otros momentos en donde los partidos han intentado hacer este tipo de acciones justamente como para saltarse estos progresos de paridad al interior de los partidos? Gracias. Al contrario, muchas gracias. Pues justo, pues
la historia de evolución de las cuotas y de la paridad en México es justo esa historia de luchar contra las resistencias, ¿no? Porque había una medida, aunque sea modesta, que quería promover las postulaciones de las mujeres que los propios partidos adoptan, porque finalmente de lo que nos tenemos que acordar es que en los órganos legislativos quienes ocupan escaños son las personas que llegaron ahí a través de los partidos políticos, ¿no? En su gran mayoría son personas postuladas por los partidos políticos, entonces a través de ellos los partidos tienen voz en la legislación que se adopta, ¿no? Entonces un día adoptaban la legislación y al día siguiente o 2 meses, 3 meses después hacían todo para evitar cumplimiento con esa medida, ¿no? Y esa es como una historia muy clara en lo electoral al menos que hemos podido ver en México y donde las regulaciones de las acciones afirmativas y después de la paridad dan una cuenta muy clara de ello, ¿no? Como señalaba la profesora Frida, justo de quienes obligaban a las mujeres para renunciar a sus cargos para que llegaran ahí suplentes masculinos, ¿no? Desde la adopción de la paridad, desde la ley, Constitución y ley de 2014, ya no es posible hacer eso porque candidaturas propietarias y suplentes deben ser del mismo género, ¿no? Entonces ahí sí ya no hay manera de hacer eso. Y también ya hay criterios muy importantes del Tribunal Electoral que si en algún momento ya posterior, por ejemplo, una mujer renuncia a un cargo legislativo, o sea, la mitad de legislatura, ya meses centradas en el cargo, quien tiene que sustituirla tiene que ser una persona del mismo género. Eso para los cargos legislativos y para los cargos municipales, ¿no? Eso evita o le quita la posibilidad de ejercer ese tipo de presiones que no eran poco frecuentes hacia las mujeres, a las que incluso les obligaban a firmar renuncias en blanco a la hora de registrarlas como candidatas para usarlas pues, en algún momento en que les fuera conveniente, ¿no? Hemos tenido muchos intentos justo de simulación con los distritos de competitividad, donde en efecto toda la historia los partidos mandaban a las mujeres donde sabían que no iban a ganar, ¿no? O sea, cada partido tiene en una entidad federativa a nivel nacional, tiene municipios o distritos donde sabe que va a ganar o con alta probabilidad va a ganar, sabe que hay algunos donde no tiene chance de nada, ¿no? Y tiene algunos donde puede competir. Les encantaba mandar mujeres donde no podían ganar para después decir, nadie quiere votar por ellas. Nos quieren obligar con los mecanismos para postular a las mujeres cuando la ciudadanía no las quiere. Y eso no era cierto, ¿no? No es que la ciudadanía no quiera a las mujeres, sino que eran lugares que por coyunturas políticas o por distribución de preferencias políticas, simplemente no iban a quedar en manos de sus partidos políticos. Eso con las reformas de 2014 y criterios posteriores tampoco se puede hacer porque ya hay la obligación de postular a las candidaturas conforme a los niveles de competitividad, es decir, tanto en los distritos de probable victoria, los competidos y los de probable donde probablemente van a perder los partidos, deben buscar equilibrios, deben buscar paridad de género para que las mujeres también estén en posibilidades de competir de manera real y de alcanzar los escaños. Hay otra resistencia que creo que acabamos de ver tiene que ver con las candidaturas ahora sí a los espacios ejecutivos. Si recuerdan, a final de año, en los últimos días de noviembre, el Instituto Nacional Electoral adoptó una medida afirmativa para obligar a los partidos a postular candidaturas a las gubernaturas de manera paritaria, obligando a que por lo menos 7 de las 15 gubernaturas, cada partido designara candidaturas femeninas, también con el objetivo de elevar las posibilidades de las mujeres de competir y de alcanzar los cargos, ¿no? Porque ya estamos en el país contando con legislaturas paritarias, la mayoría de ellas ya están mejorando de manera significativa los datos sobre la participación de las mujeres en el ámbito municipal, pero el Poder Ejecutivo sigue siendo un gran ausente, ¿no? en esos avances. Hemos tenido muy pocas gobernadoras a lo largo de la historia, también en la actualidad, y justo para tratar de pues realizar el mandato de la reforma constitucional de 2019 que mandata paridad en todo, y dice paridad en todo, no dice en eso sí, en eso no. El instituto adoptó esa medida que fue
ampliamente discutida y impugnada por varios partidos políticos, ¿no? Entonces ahí también todavía pudimos ver otra de las resistencias ante una medida que pues, no tenía que haber sido sorpresa para nadie, sino que derivaba directamente de un mandato constitucional que, insisto, los propios partidos políticos se habían impuesto al reformar la Constitución en primavera-verano en 2019, ¿no? Entonces, pues parece que así es esto, ¿no? Que así es todo ese negocio de avanzar, de retrocesos, decir, no, no vamos a retroceder, tenemos que seguir empujando. Digo, qué bien que tenemos autoridades comprometidas con la igualdad de género, que tenemos autoridades como el Instituto Nacional Electoral que dicen esto llegó para quedarse, esto va, y quien todavía no tiene conciencia, pues que se vaya acostumbrando, porque de lo que se trata en México con la paridad constitucional es de no de adoptar mecanismos temporales que ayuden a las mujeres, sino de ver el poder y ver la participación política desde otro ángulo, desde otra perspectiva, ¿no? Una perspectiva que implica que una democracia tiene que ser paritaria, porque si no es paritaria, no es democrática, porque si excluyes la mitad de tu población o más de la mitad de tu población de la participación, de la representación política, es muy cuestionable si te puedes llamar simplemente un país democrático, ¿no? Entonces, esa ruta de resistencias, pues yo supongo que es algo que todavía vamos a seguir viendo y que seguramente requerirá, por un lado, actuación que se mantenga firme por parte de las autoridades, que va a requerir que las mujeres estemos ahí al pie de cañón, eh, observando, identificando, visibilizando y exigiendo que se cumpla la ley, exigiendo que se cambien los patrones de ejercicio del poder, de relación de poder al interior de los partidos, en el ámbito político en general, y que pues, a través de políticas públicas de diversa índole vayamos construyendo una democracia paritaria y una sociedad igualitaria, ¿no? En todos los ámbitos, para que ya las mujeres y los hombres podamos, todas las personas, desarrollarnos conforme a nuestras preferencias, para que nuestro género y para que otras características, porque ahí también tenemos que pensar siempre en una perspectiva interseccional, que las características que nos puedan diferenciar no tengan un efecto diferenciado en el ejercicio de nuestros derechos, ¿no? Y creo que todavía va a ser un camino medio largo, pero tenemos avances importantes y pues creo que hay que seguir trabajando y empujando para que los haya cada vez más. Pues muchas gracias. No sé si haya más preguntas, hasta ahora nos han llegado estas, y solamente ya para concluir, ¿cuál sería la ruta para denunciar de manera local y posteriormente de manera nacional violencia contra las mujeres en razón de género? En la mayoría de de las legislaciones, lo que se señala, hablando por supuesto de violencia política, es que los procedimientos sancionadores, especialmente los procedimientos especiales sancionadores, van a operar para atender ese tipo de conductas a las que se enfrentan las mujeres. Por lo tanto, la ruta normal sería ante el Instituto Electoral, ante el OPLE, ante el organismo público electoral de la entidad federativa en cuestión, donde habría que pues redactar una queja, una denuncia. Muchos de los institutos ya están publicando formatos para ello, para también facilitar a las personas interesadas la presentación de las denuncias, pero fundamentalmente hay que identificarse a sí mismos, hay que dar nombre, hay que dar datos básicos de identificación, hay que describir de manera pues, lo más detallada posible cuáles son los hechos que estamos enfrentando, los hechos de violencia que se está enfrentando, adjuntar idealmente pruebas de ese tipo de hechos a los que se han enfrentado las mujeres, y de ahí pues la ruta seguiría la investigación por parte del instituto. El instituto es el que, a partir de la recepción de la queja o denuncia, tendría que empezar la investigación, de recopilar la evidencia, analizar el caso y en su
en caso de considerar que en efecto se está frente a la violencia política contra las mujeres, tendrá que imponer la sanción, ¿no? Habría ahí porque todo en nuestro sistema, todo que es bastante complejo, nuestro sistema electoral, por supuesto, todo depende de qué proceso electoral estamos hablando, ¿no? Esa ruta ante el instituto aplica para los cargos locales, para los cargos estatales, pensando en elecciones municipales, legislativas o de las gubernaturas, pero si se trata de si se trata de los cargos federales, de las diputaciones, por ejemplo, que se renueven este año, la ruta es muy similar, pero tendríamos que recurrir ante el Instituto Nacional Electoral con la denuncia y ahí el instituto también seguiría una ruta muy similar, insisto, también dependiendo de qué se trata, ¿no? Que si es propaganda tiene una ruta especial, si son otros hechos también ahí habría unas diferencias en el procedimiento, pero fundamentalmente ante el Instituto Electoral pues, competente, ¿no? Y también recordemos ahí que todas las autoridades tienen la obligación de, en ese sentido, pues apoyar a quien presenta su denuncia y si uno se equivoca, por ejemplo, va ante el OPLE, ¿no? Ante el Instituto Nacional, el propio OPLE tendría que dirigir la queja y tendría que señalarle a la ciudadana o al ciudadano en cuestión que tienen que tramitar ese asunto ante el vecino de enfrente, vaya, ¿no? Para decirlo en estas palabras. Pues muchas gracias a nombre del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados. Le agradecemos su intervención, doctora Carolina Gilas, y esperamos para que las próximas conferencias tengan la misma participación y la misma asistencia de los que normalmente nos están viendo. Muchas gracias, doctora. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad y pues a ustedes, profesora Frida, licenciado Álvaro y a quienes nos han acompañado virtualmente. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, maestra Frida. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.